contándonos una historia desgarradora, llena de frustración, enojos con Dios, incertidumbre y varios giros inesperados que al final te llenan de esperanza. Roma Dulce Hogar es un libro que debe estar entre tus manos lo antes posible. Kimberly y Scott Hahn son un matrimonio comprometidísimo con la evangelización desde hace mucho tiempo. De hecho, se conocieron gracias a algunas de las actividades de su iglesia, solo que no eran católicos. Ellos pertenecían a la iglesia presbiteriana, una rama del cristianismo protestante. Una de las razones por las que Scott es uno de mis autores favoritos es que es un escritor, teólogo y apologista muy apasionado. Y si hay algo que lo ha caracterizado a lo largo de sus escritos, es su honesta búsqueda de la verdad. Y esa búsqueda, de la mano de un peculiar conflicto matrimonial con Kimberly, fue la que los llevó a distinto ritmo y por distintos senderos a que finalmente ambos pudieran decir desde el corazón: Roma, Dulce Hogar. El libro está escrito por ambos y cada capítulo narra el mismo periodo de sus vidas, pero desde la perspectiva de cada uno. Eso lo hace muy dinámico, interesante, porque realmente logran dejarnos ver cómo fue que ellos vivieron los mismos hechos, pero cada uno desde sus zapatos. Nos cuentan desde cómo se conocieron, cómo se fueron comprometiendo con la actividad evangelizadora en su comunidad, su enamoramiento, su compromiso, los planes de vida perfecta, y justo ahí comienza el dilema de esta historia. Scott está en esa incesante búsqueda de la verdad que ya les mencionaba, y de repente se topa con algo que nunca consideró posible en ninguno de los escenarios planeados en su vida. Comienza a considerar el catolicismo como la opción más fidedigna para seguir a Cristo. Toda su formación académico-religiosa había tenido como fundamento un fuerte sentimiento anticatólico y siempre se sintió bastante seguro de que estaba en lo correcto. Pero cuando sus estudios lo llevaron a un punto de inflexión, tuvo que comenzar a tomar decisiones que lo metieron en bastantes conflictos, tanto entre su cabeza y corazón, como con su esposa y con su entorno profesional. Y después de un larguísimo proceso de dudas, pleitos, miedos, Scott sucumbe ante la evidencia que Dios le ha permitido encontrar y se convierte al catolicismo. Pero Kimberly no. El proceso de ella fue distinto y pasaron alrededor de 4 años como un matrimonio mixto. Ya se imaginarán lo difícil que fue para ambos ese periodo. Pero al final Dios se las arregló para que ella, por un camino todavía menos pensado, se encontrara con Scott en el mismo andar por el resto de sus vidas. En total son 9 capítulos. En ellos nos narran esta historia de conversión que a mi parecer es digna de algún día convertirse en una muy buena película de suspenso. Capítulo 1. De la cuna a Cristo. Scott nos narra cómo vivió su primer encuentro con Cristo, cómo sus amistades se fueron alejando de él por no comprender ese cambio y ese clásico proceso inicial de profunda soledad en el que uno se ve inmerso cuando decide entregarse por completo a Dios. Mientras tanto, Kimberly nos narra cómo desde pequeña su familia ayudó a que las cuestiones del evangelio no le fueran nada extraño. A través de su participación en las actividades de su iglesia local, su vida de fe siempre fue muy práctica. Capítulo 2. Del apostolado al matrimonio. Aquí cada uno narra cómo vivió el conocerse, el inicio de su relación y su compromiso matrimonial. Scott hace mención de su gran celo evangelizador enfocado en convertir a los católicos, a quienes él consideraba unos pobres ingenuos víctimas de los engaños del Papa y de los sacerdotes. Y aquí también es donde comienza a ponerse algo revoltoso el camino. El tema del bautismo de los niños ya empieza a ser un punto de fricción y quiebre entre lo que le han enseñado toda su vida y lo que descubre sobre las enseñanzas de Jesús y las prácticas del cristianismo inicial. También hace mención de que es en esa época en la que se da cuenta de que el tema que une a toda la Biblia es la alianza, lo cual va a definir todo su trabajo teológico de aquí en adelante. Mientras tanto, Kimberly nos platica que conoció a Scott justo en una etapa en la que ella sentía que su relación con Dios era cada vez más comprometedora. Ella nos comparte este pensamiento: si no avanza mi relación con Cristo, eso quiere decir que retrocedía, pues no es posible quedarse detenido. Capítulo 3. Nueva concepción de la alianza. Scott y Kimberly ya están casados y ambos llevan a cabo estudios teológicos en el seminario.
Así como para Scott el tema del bautismo de niños fue la semilla de la conversión sembrada en su corazón, en el caso de Kimberly fue el tema de los anticonceptivos y la apertura a la vida. En este capítulo vemos cómo se topa de frente con una realidad sorprendentemente satisfactoria en torno a este tema y que a la larga la llevaría a dar pasos inimaginables. Aquí vemos cómo Scott redefine su entendimiento del matrimonio a la luz de la alianza divina y lo hace a través de un libro católico, lo cual provoca mayor confusión en él. Cuando ambos comienzan a dialogar sobre sus descubrimientos en torno al matrimonio y la apertura a la vida, Scott hace esta reflexión sobre el uso de los anticonceptivos. La Iglesia Católica Romana era la única iglesia cristiana en todo el mundo que tenía el valor y la integridad para enseñar esta verdad tan impopular. Y como si esto no fuera suficiente, en este capítulo vemos cómo Scott comienza a dudar del principio de la sola fe, uno de los pilares del protestantismo. O sea, esto se está poniendo mejor que Breaking Bad. Capítulo 4. Enseñar y vivir la alianza en una familia. Scott se topa de frente con realidades que no lo van a dejar indiferente. Comienza sus aproximaciones con el concepto de la Eucaristía. Y por primera vez aborda todo este tema de manera objetiva y sin prejuicios. A la par, continúa cultivando dudas sobre los pilares del protestantismo y Dios se vale de un alumno suyo para hacerlo profundizar en estos temas. Comenta Scott que en una clase este alumno le hace una pregunta fulminante. Profesor, ¿dónde enseña la Biblia que la escritura es nuestra única autoridad? Y a partir de ahí el mundo de Scott comienza a desplomarse. Mientras tanto, para Kimberly ya es evidente que Scott está viviendo una transformación en su vida y ella lo sufre profundamente. Reniega con Dios y se frustra de ver cómo Scott comienza a dudar de lo que ellos compartían como los pilares de su fe. Capítulo 5. En busca de la iglesia. Scott ya está más acá que allá. Asiste por primera vez a una celebración litúrgica y esto le abre los ojos ante temas que ha estudiado por años, pero que no había comprendido del todo nunca. Se junta con un amigo teólogo, también protestante, para abordar algunas cuestiones que le generan dudas y juntos llegan a esta conclusión. Igual que el cardenal Newman antes que nosotros, otro gran converso, Jerry y yo entendíamos que si la Iglesia Católica estaba equivocada, sería nada menos que diabólica. Mas, si por el contrario estaba en lo cierto, entonces tenía que haber sido fundada y sostenida por Dios. Pero esta era una posibilidad que los dos rechazábamos. Y Dios en este punto se va con todo. Llega el momento de confrontación con uno de los temas más escabrosos para un protestante: María. A estas alturas Scott sostiene diálogos con sus ex maestros y amigos protestantes sobre temas como María, el rosario, el papa, la infalibilidad papal, etc., y cada vez está más convencido de que la postura protestante no está fundamentada en razones suficientemente buenas. Y Kimberly nos comparte su frustración e impotencia viendo cómo la corriente del océano llamado catolicismo se está llevando a su marido. Su última carta, y en la que más confiaba, era su amigo Jerry. Ella esperaba que él hiciera entrar en razón a Scott. Sí, ese amigo que también se estaba convenciendo de que el catolicismo no era lo que ellos pensaban. Capítulo 6. Ir a Roma es volver a casa. Scott siente un alivio inexplicable al percibirse en el camino de regreso a casa. Decide comenzar a asistir a misa y poco después también decide convertirse oficialmente al catolicismo. Aquí Kimberly se encuentra en el clímax de su frustración. De cierta manera apoya a Scott en su decisión, pero le hace saber que nunca se había sentido tan traicionada por nadie. En este capítulo vemos cómo Scott se ve obligado a dar los pasos de fe más difíciles y complicados de toda su vida. Capítulo 7. Los problemas de un matrimonio mixto. Aquí ambos nos van compartiendo el sufrimiento, la frustración y lo difícil que fue vivir durante 4 años como un matrimonio mixto. Ambos llegaron al punto de darse por vencidos en sus esfuerzos por salirse con la suya y bendito Dios, ambos dejaron todo en manos de Dios. Capítulo 8. Una romántica reunión. Scott ya está empapadísimo de catolicismo, es feliz y tiene la confianza en que Dios se está encargando del proceso de Kimberly. Mientras tanto, asume una misión muy comprometedora y personal: dedicarse a la formación de los católicos. Y a pesar de ser un académico, entiende algo que a muchos de nosotros todavía nos falta entender.
Finalmente, había aprendido la lección martillada en mi cabeza por Gil Kaufman, un buen amigo del Opus Dei. Resalta el romance y recalca menos la doctrina. Llega el momento de Kimberly. Dios también le manda toda la artillería y ella se ve confrontada con su aprendizaje sobre temas como el purgatorio, la devoción mariana o la comunión de los santos. Y comienza a entender que la doctrina católica no está tan errada como ella siempre creyó. Al final termina aceptando que Dios la ha estado guiando de regreso a su casa. Y 4 años después de la conversión de Scott, ella también se convierte al catolicismo. Capítulo 9. La vida de una familia católica. Tanto en este capítulo como en las conclusiones, este bello matrimonio invita a los lectores a profundizar más en el conocimiento de nuestra fe, a cómo ser fieles al llamado de Dios y a no temer los caminos por los que Él nos quiera conducir. A mí me ha encantado este libro. Al inicio me emocionó muchísimo encontrar tan buenos argumentos en contra de los ataques más comunes que se le hacen a la Iglesia Católica por parte de los protestantes. Y sí, son un excelente recurso, pero conforme he ido leyendo de nuevo este libro, le he tomado mayor aprecio a otros aspectos. La valentía con la que Scott asumió su conversión, a pesar de que Kimberly no estaba de acuerdo, es algo admirable. Lleva al extremo eso de quien deje esposa y familia por mí no se quedará con las manos vacías. Y también hay que imaginar lo difícil que debió de ser para Kimberly. Fueron 4 años los que pasó junto a un esposo convertido. Eso no fue lo que ella planeó cuando aceptó casarse con él. Y sin embargo, buscó y buscó hasta el agotamiento cómo hacer que funcionara. En ningún momento consideró rendirse y divorciarse. La manera en la que ambos afrontan todo esto me deja a mí sin palabras. Me hace preguntarme si yo estaría dispuesto a seguir a Dios hasta ese punto o si estaría dispuesto a ser fiel a mis promesas matrimoniales en unas circunstancias similares. Y todo eso sumado a mi ya muy habitual gusto por las historias de conversos. Soy fan de aquellas personas que están en una búsqueda honesta por la verdad, persiguiéndola incluso a costa de su propio prestigio o seguridad. Y Scott es un perfecto reflejo de ese tipo de búsqueda. Recomendaría leer este libro a quienes estén buscando la verdad en el cristianismo. No importa si son católicos o de alguna otra denominación. Si están buscando la verdad, este libro los orientará bastante bien. También lo recomiendo a quienes tengan dudas concretas sobre la fe católica. Es una fe muy compleja y son muchos los elementos que la conforman. Esto a veces puede parecer abrumador y nunca faltará quien haga sus aportaciones de argumentos que nos empujen a algún prejuicio. Este libro, sin que su intención sea ser un manual para defender la fe, cuenta con páginas de muy buen contenido para ayudarnos a disipar un poco las dudas más comunes sobre el catolicismo. Y por último, se lo recomendaría a mis hermanos protestantes que vean este video. Se los recomiendo con el ánimo de invitarlos a que conozcan de mejor manera el catolicismo. Así como Scott y Kimberly fueron descubriendo poco a poco que muchas de las ideas que ellos tenían sobre el catolicismo realmente eran meros prejuicios adoptados sin fundamento, ustedes también se pueden llevar una grata sorpresa al respecto y enriquecer muchísimo su fe en Jesús. Y bueno, hemos terminado. Esto fue otro libro mentario. Compartan aquí en los comentarios si se les antoja leer este libro, si ya lo leyeron o si conocen algún otro libro que nos recomienden y que pueda enriquecernos en estos temas. Los invito de nuevo a que se suscriban a nuestro canal, denle like a este video, un clic en la campanita para que sepan cuando subimos contenido nuevo, que no se lo pierdan. Y también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olviden visitar nuestro sitio web manukasten.com. Ahí encontrarán todo el contenido que estamos trabajando: música, viajes, libros, formación, etcétera, etcétera. Y bueno, yo soy Manu Kasten, me encomiendo a sus oraciones, tengan por seguro que ustedes están en las mías y que Dios los bendiga.